Y empiezo a compartir, ¿no? Ya para iniciar con esto. Bien, entonces, ya, como les comentaba, bueno, como recordaban también, la última clase entonces ya platicamos sobre este concepto que podíamos ver cuando una serie era convergente o no. Y entonces ahí teníamos un valor absoluto que nos permitía ver esto, ¿no? Dijimos que cuando bueno, un objeto, el x, bueno, sí, el x menos x0, valor absoluto, fuera menor que 1, de momento le dijimos, eso me da un criterio de convergencia, ¿no? Y entonces nos permitía ver, llevar un poquito más allá el concepto, ¿no? Entonces, bueno, nada más déjenme, desde ahí nada más para ver nos quedamos en el 4, ¿no? Digamos que si se cumplía esto, bueno, teníamos esta otra cosa de aquí, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el 5, ¿no? Ahorita. Yo nada más para, recordemos por qué estoy poniendo aquí un 5. Entonces, me escribo el 5 y sigamos viendo las propiedades, ¿no? Entonces, para una serie de potencias, déjenme de una vez la vuelvo a escribir, nada más para que recordemos cómo es una serie de potencias. Es de n igual con 0 hasta infinito, a n por x menos x0 a la n. Existe un número positivo ρ llamado radio de convergencia. Tal que, bueno, la suma converge absolutamente. Y ya habíamos definido este concepto de convergencia absoluta y, bueno, la convergencia normal, ¿no? Cuando teníamos los signos estos de valor absoluto, ¿no? Converge absolutamente para x menos x0 menor que ρ. Y obviamente diverge si x menos x0 es mayor, ¿no? Y a veces algo obvio, pero bueno, ponerlo todo, ¿no? Bien. Bueno, este intervalo, el intervalo se llama intervalo de convergencia, ¿no? Y va a ser bastante importante tener esto bien claro porque, ¿qué es lo que va a suceder al rato? Nosotros cuando empecemos a resolver problemas de por series, vamos a tener que decir, bueno, vamos a resolver alrededor de este punto, por ejemplo, y tenemos que asignar un intervalo. Los puntos, obviamente, que nos va a interesar son estos puntos singulares, o bueno, ordinarios, vamos a empezar con los ordinarios, pero tenemos que tener bien claro en dónde podemos asegurar que la solución existe, es decir, que tenemos esta serie convergente, ¿no? Bien, entonces, ya nada más para poner casos particulares, por ejemplo, tenemos este intervalo y tenemos varios casos, ¿no? Si podemos nosotros decir que la serie es convergente para cualquier x, decimos que tiene un intervalo infinito. Si, bueno, si de hecho no es convergente para ningún punto, pues el intervalo es igual a 0, ¿no? Y no hay convergencia. Entonces, bueno, ya nada más eso lo apunto para terminar. Algunas veces
la serie para toda X. En este caso, se dice que es infinito. Y ya, no tenemos el otro caso que ya no lo voy a escribir para no tardarme tanto. Pero bueno, existen casos en donde la serie solamente converge en el punto. En X0, por ejemplo, podríamos pensar. Y entonces el intervalo de convergencia es 0, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa definición. Vamos a ver un ejemplo, nada más para dejarlo bien en claro. Que es muy similar al problema que ya resolvimos la clase pasada, ¿no? Determinen el radio de convergencia de la serie desde n igual con 1 hasta infinito de x más 1 a la n entre n, 2n, ¿no? Entonces, ya, ese es el problema, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, digo, obviamente nos están preguntando por el radio de convergencia, pero de entrada tendríamos que saber si converge la serie. Entonces, podemos aplicar para empezar el criterio del cociente. Entonces, para comenzar, aplicamos el del cociente. Ay, me volví a prestarle. Ya. Me llevo. Ya. Ahora sí. Ahí no sé, todavía no entiendo por qué en esta computadora tengo esa función activada, en la otra no, pero bueno, luego veo cómo lo quito. El cociente. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto, no? Tendríamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de, bueno, déjame lo pongo. Me quedaría, primero, bueno, me queda x más 1 a la n más 1. Bueno, aquí se me va encima un poquito, pero ahí más o menos lo van siguiendo, ¿no? Entre n más 1, 2n más 1, entre x más 1 a la n, entre n, 2n. Entonces, este es igual, nada más haciendo ahí del sándwich, este por este, límite, cuando n tiende a infinito, de x más 1 a la n más 1, que multiplica a n por 2n, entre x más 1 a la n, ya se ve que estos se van a ir, bueno, no todos, pero la mayoría. N más 1, n más 1, 2n más 1. Entonces, ahora sí, ¿no? Este es igual, déjenlo pongo acá abajo. Bueno, pues sí. Límite cuando n tiende a infinito. Bueno, antes de escribir eso. Yo, por ejemplo, puedo poner x más 1 a la n, bueno, xn más 1, x más 1 a la n más 1 entre x más 1 a la n, pues se me van a ir todos los anteriores y nada más me va a quedar x más 1, ¿verdad? Entonces, este lo podría hasta sacar del límite. Se lo pongo entonces de este lado. Entonces me va a quedar x más 1. Eso sí, el valor absoluto se lo tengo que dejar, ¿verdad? X más 1
Entonces ya estos ya los tengo. Aquí me va a quedar un 2 a la n entre 2n más 1. Se ve entonces que me va a quedar un 2 nada más abajo, ¿no? Entonces esto me podría quedar entre 2. Y nada más me quedaría aplicar el límite de n entre n más 1. Y ya sabemos. Entonces que este límite de aquí es igual a 1. Entonces esto es igual a x más 1 entre 2. Y queremos ver si es convergente. Para que sea convergente necesitamos que esto sea menor que 1, ¿no? Ese es el criterio, ¿no? Entonces, converge absolutamente si x más 1 es menor que 2, ¿no? Ya nada más despejando. Entonces, ahora sí, ya tenemos otro valor aquí, ¿no? Entonces, el 2 sería nuestro radio de convergencia. Y nosotros podemos esto reescribirlo. Podemos, si se cumple esto, o les digo, podemos, por ejemplo, poner aquí menos 2 es mayor que x más 1, que es, no, espérenme. Este era al revés, ¿verdad? Ay. Este es menor y es menor que 2. Y entonces esto implica que x es mayor que 3, menos 3, menos 3, menor que x, menor que 1, ¿no? Este sería mi intervalo de convergencia y este sería mi radio de convergencia, ¿no? Bien, y entonces ya nosotros podemos asegurar que para números menores que o dentro de ese intervalo, converge, ¿no? Y algo que es interesante, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el límite? En la frontera. Porque sabemos que, bueno, para valores dentro de este intervalo no hay problema, ¿no? Pero exactamente qué pasaría, por ejemplo, aquí en x igual a 1 y en x igual a menos 2, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, x igual a 1, y obviamente aquí lo estamos tomando menor estricto, ¿no? Entonces no pasa nada. No hay forma que tomemos o que vayamos a incorporar la, la frontera, ¿no? Pero nada más para ver qué está sucediendo ahí. Si tomamos x igual a 1, esto implica cómo quedaría la serie. Le estaba buscando, ¿no? Aquí me quedaría, si x es igual a 1, aquí me quedaría, no, perdón, acá. Aquí me va, no, espérenme, ¿dónde la tomo? Es que esta me quedaría 0, ¿verdad? La suma de, no, no, perdón. Aquí me quedaría 2, ¿verdad? Entonces me queda 2 a la n, entre 2 a la n, nada más me quedaría la suma desde n igual con 1 a infinito de 1 entre n. Que esto es convergente. De hecho, converge absolutamente, ¿no? Entonces no había problema. Si tomamos x igual a menos 3, esto implica n igual a 1 hasta infinito. ¿Y qué es lo que me va a quedar aquí? De aquí tomo el menos 3, me va a quedar aquí un menos 2. Puedo factorizar el menos si quieren, el menos 1 como la n. Entonces me va a quedar, déjenme pongo bien el paréntesis, menos 1 a la n entre 2, entre n, perdón. Y entonces aquí se ve que sí, efectivamente se va haciendo chiquito, entre más grande sea n se va haciendo más pequeñita, pero ya no converge absolutamente. Entonces son las cosas que tenemos que considerar, ¿no? No converge. Sí.
absoluto. No, aquí nada más es como para que vean por qué tomamos valores nada más dentro del intervalo, ¿no? Aquí en general, pues, como estamos tomando estrictamente menor que 1, entonces siempre estaríamos trabajando dentro del intervalo sin encontrar la frontera, ¿no? Pero es bueno, si se tuviera que considerar por alguna razón las fronteras, tendríamos que revisar qué está sucediendo ahí, ¿no? Pero no, en la tarea no tienen que revisar eso. Bien. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a seguir revisando propiedades de las series. Este nada más será como para verificar el punto pasado y que se vea cómo se calcula, ¿no? El intervalo. Ahora, por otro lado, supongamos que tenemos estas dos sumas, ¿no? La suma desde n igual con 0 hasta infinito de a n por x menos x0 a la n. Y la suma desde n igual con 0 hasta infinito de bn por x menos x0 a la n, ¿no? ¿Qué tienen? Bueno, que convergen a f de x y g de x respectivamente. Entonces, estas son de las propiedades que tenemos que empezar, bueno, que queremos nada más enlistar para poderlas comenzar a aplicar. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos, si estas dos convergen, ya saben que convergen en un intervalo todo eso, tenemos que ponerlo bien específico. De hecho, déjenme lo pongo, convergen respectivamente para x menos x0 menor que acá, ¿no? Entonces siempre tenemos que asignar el intervalo donde va a existir la solución o donde es convergente, ¿no? Entonces, se cumple que f de x más, bueno, de hecho lo podemos poner también, más menos g de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de a n por x menos x0 a la n más la suma de n igual con 0 a infinito de bn por x menos x0 a la n, ¿no? Y aquí esto lo podemos escribir ya directamente como, pues a más b, ¿no? Este es igual a la suma desde n igual, bueno, a más menos b, de a n más menos bn por x menos x0 a la n, ¿no? Si se fijan, pues para hacer este tipo de operaciones necesitamos que los operadores sigma empiecen en el mismo índice. Aquí ya lo estoy asegurando, pero por eso es que nos va a interesar, por ejemplo, como vieron en la tarea, que podamos trabajar con los índices para que si en algún caso quisiéramos sumarlas o restarlas, pudiéramos hacerlo, ¿no? También las series se pueden multiplicar. Se pueden. Entonces tendríamos que f de x por g de x es igual. Y este es el caso, bueno, caso interesante que voy a abordar. La división no es tan ocupada para resolverla, pero sí podemos tenerlas todas enlistadas, ¿no? N igual a 0 a infinito de a n por x menos x0 a la n, que está multiplicando Pn por x menos x0 a la n. Ahora, esto de aquí, digo, se ve, déjenme
un tantito. Lo puedo poner como desde n igual con 0 hasta infinito de, déjenme le pongo c a la n por x menos x0 a la n. Entonces, lo importante, bueno, que veamos aquí quién sería ese Cn. Déjenme lo pongo con un ejemplo sencillo, nada más para que se vea de dónde sale y ya pongo el término enésimo, ¿no? Supongamos n igual a 3, ¿no? Entonces yo podría tener A0 más A1x más A2x cuadrada más A3x cúbica y B0 más B1x más B2x cuadrada más B3x cúbica. Esto implica que si hago la multiplicación, ¿qué es lo que me quedaría? A0 por todos ellos, ¿no? A0 por B0 más A0 por B1x más A0 por B2x cuadrada más A0 por B cúbica X cúbica, ¿no? Y así nos seguimos, ¿no? Luego sería A1 por B0X más A1 B1 por X cuadrada más A1 B2 X cúbica más A1. Espero yo que con la siguiente multiplicación yo creo que ya se ve bien. A1 B3 X cuarta. Nada más les digo, voy a hacer uno más y a ver si ya lo podemos ver. A2 B0 X cuadrada más A2 B1 X cúbica más A2 B2 X cuarta y así nomás. A2 B3 X quinta. Y ya, ¿no? Entonces así sería la cosa. Ahora, por ejemplo, bueno, me faltan todas las demás. Pero, por ejemplo, podríamos empezar a asociar. Por ejemplo, si yo quiero revisar cómo es el tercer término, por ejemplo, este de aquí tendría que sumarlo con este de acá y con este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando para el tercer término? Porque quiero sacar ahorita el enésimo, ¿no? Me va a quedar A0 por B3, luego A1 por B2. O sea, A0 subí un nivel, digamos, incrementé en 1B, y luego acá para el siguiente me quedó A2. Y luego B3 lo empecé al revés, ¿no? Tenía aquí B3, B2 y B1, ¿no? Y así nos seguiríamos. De forma que si yo quiero ver cómo sería CN, entonces, ahí. CN, que es el término que quiero ver aquí cómo quedaría, sería igual a A0 por Bn. Aquí vimos cómo queda A0 por B cúbica, que fue hasta donde me quedé, más A1 por Bn menos 1, que fue el siguiente, y así nos seguimos, ¿no? Más hasta el último, que entonces me quedaría el AN-1 por B. No me faltó ninguno, no, ¿verdad? Así, pues el que sigue, ¿no? Si hubiera sacado un tercer valor, aquí me hubiera quedado el A0 por B cúbica. Entonces me quedaría A0, no, AN, perdón, por B0, que es el que faltaría ahí poner, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, la serie resultante converge al menos en, pues, el intervalo que ya le habíamos asignado, ¿no? X menos X0 menor que ρ, ¿no? Bien, ya nada más para terminar esto. También podemos tomamos, en este caso, por ejemplo,
vamos a quedarnos con G. Si tomamos que G de X es diferente de 0, entonces las series también las podemos dividir, ¿no? Entonces, f de x entre g de x es igual, déjenme lo pongo nada más así para más rápido, a dn, que serían los términos que tenemos que calcular, por x menos x0 a la n, con n, desde donde las partes de n igual a 0, hasta infinito, ¿no? En la mayoría de los casos, se puede determinar este coeficiente fácilmente, simplemente haciendo la multiplicación, ¿no? El coeficiente ya con esto termino las propiedades y ya nos vamos a ver algo más interesante como las series de Taylor, ¿no? Puede ser determinado obtenerse igualando coeficientes. Que va a ser otra de las operaciones que nos va a interesar, ¿no? Esto implica que, por ejemplo, podemos tener que la suma es n igual a 0 infinito de, aquí puse f, ¿no? F está determinado por an por x menos x0 a la n. Sí, exactamente. Todos estos resultados implican, bueno, sirven para cuando tienes también n's diferentes, ¿no? En algunos casos, no vamos a entrar muchos detalles en esos, en algunos casos hasta puedes tener n's negativas. Todo depende de dónde quieres partir, ¿no? Y bueno, y qué significado tiene, ¿no? A lo mejor aquí yo podría iniciar con n igual a menos 1, pero bueno, igual y por ahí vemos algún ejemplo. ¿Qué implicaría tener un a la menos 1? Bueno, a la menos 1, sí, exactamente, ¿no? A lo mejor no tiene mucho sentido pensar eso, pero a lo mejor si tengo un a n más 2, yo podría sin problema iniciar n igual a menos 1 y todo queda bien determinado, ¿no? Pero sí, no pasa nada si tienen n diferentes de 0 y pueden ser positivos o negativos, ¿no? Ese sí no hay problema. Entonces, bueno, entonces nada más, ya para terminar esto, puedes tener que esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de dn x menos x0 a la n, que se multiplica por la suma hasta infinito de, para g llamamos b, ¿verdad? bn por x menos x0 a la n. Y ya no, entonces aquí se ve que podríamos nosotros, si quisiéramos ir igualando, tenemos todas las potencias iguales, si tenemos que dos polinomios son iguales, son componente a componente iguales, entonces podríamos calcular con relación a estas que AN sea igual a DN por BN, ¿no? Ya sabemos que en este caso ya sabemos cómo multiplicar estos coeficientes, ¿no? Podemos hacer esa multiplicación y ya. Que esta la calculamos con esta parte de aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí ya nada más para dejarlo bien, más, una notación más compacta. Esto de aquí lo puedo poner con el término de doble sigma, de doble suma. Entonces aquí me queda la suma desde n igual con 0 hasta infinito. Estoy haciendo esta suma por la suma de lo que me va a dar dn con bn, ¿no? Entonces esto me quedaría, que aquí se ve, ¿no? Que sale esa otra suma. Me quedaría la suma desde k, vamos a poner otra anotación, k igual a 0 hasta n. Esta se queda exactamente hasta el valor que queremos, ¿no? De dk por b, n menos k, que multiplica a x menos x0 a la n. Entonces, bueno, también podemos trabajar con los coeficientes. Digo, esto más que nada lo que nos interesa es eso, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos estas, digamos, operaciones que podemos realizar con las series, vemos que las podemos multiplicar, las podemos dividir, podríamos conocer el factor de n haciendo esta despeje y multiplicando, podemos escribirlo de esta manera.
Entonces vamos a ver otras cosas que podemos ver. Nosotros ya sabemos, recordando lo que vimos con la serie de Taylor, que podemos hacer una representación a través de, bueno, de sus derivadas, ¿no? Entonces nosotros podemos de entrada derivar. Entonces vamos a definir ahora las derivadas de las series, ¿no? Bien. Sí, 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 la función f de x es continua y tiene derivadas derivadas en todos los órdenes. Los órdenes. En el intervalo, obviamente, que nos interesa de momento, en el intervalo x menos x0 menor que ρ. Entonces, existen f', déjenlos pongo con esta notación para que sea más rápido. f', así, hasta fn, ¿no? La enésima derivada, ¿no? Se pueden calcular derivadas derivando la serie, ¿no? Déjenlo pongo aquí explícitamente, nada más para que sea más fácil de ver. Tenemos entonces la serie de potencias, obviamente, A0 más A1X. De hecho, bueno, sí, ahorita lo voy a poner así, pero no, déjenme mejor lo pongo. La serie alrededor de X0. No, o sea, la serie ahorita sí completa, ¿no? Entonces déjenme lo pongo completa. En la serie, A0 más A1 por X menos X0 más A2 por X menos X0 al cuadrado. Bueno, quería que me entrara más términos, pero ahí se ve, ¿no? Entonces, esa es la serie que queremos derivar, ¿no? Entonces, f' de x es igual, obviamente, entonces el primer término se nos va, porque es una constante, entonces me quedaría que f' es igual a A1 más 2 veces A2 por x menos x0 más, así nos vemos, ¿no? Nos vamos con todos hasta más n por AN, por AN por x menos x0 a la n menos 1. Y así nos f', ya debo ya más por terminar con este. f', entonces me quedaría 2A2 nada más. 2A2 más, así nos vamos, hasta el último que me quedaría entonces n por n menos 1 por AN por x menos x0 a la n menos 2. Así, ¿no? Y de hecho, este de aquí también lo podemos poner con un, bueno, este acá también lo habíamos podido poner, pero déjenme lo pongo con la notación de sigma, ¿no? Se ve que lo podría yo considerar si tomo la suma desde n igual, aquí se ve que tengo que empezar en 2, ¿verdad? Ya no tengo los otros dos términos. Esta de acá, si quiero ponerle la notación de sigma, tendría que empezarla en 1. Es algo interesante para checar, ¿no? Entonces, empezamos la suma en 2, se sigue hasta infinito, no pasa nada. Y como me quedaría, los otros términos me quedaría n por n menos 1. Y se ve que ya se va cumpliendo, ¿no? Todo encaja bien. Nada más lo recorro. A n por x menos x0 a la n menos 2. Entonces, así es como podía yo determinar y poner el caso general
de esta segunda derivada, ¿no? Y podemos tener todas las derivadas como querramos, ¿no? Y hay todas. Me lo pongo de este lado. Van a ser convergentes, ¿no? Convergen. Convergen para x menos x0 menor que ρ, ¿no? Ese va a ser importante nada más para que lo tengamos presente, ¿no? Sabemos, bueno, de lo que ya sabemos, que el valor AN está determinado por la derivada, ¿no? Entonces, AN es igual, déjenme, aquí lo... Por ejemplo, si yo quisiera encontrar quién es el valor de A2, podría sustituir la derivada como tal, evaluada en x igual a 0, ¿no? La derivada en el punto de x igual a 0, aquí sustituyo el punto, todas estas de aquí se me van a hacer 0. Y entonces nada más me va a quedar que el valor de A2 es la segunda derivada entre A2. El valor de A1 va a ser la primera derivada. Y así nos podemos seguir, ¿no? De manera que el valor de AN sería la enésima derivada, que es la que me sobrevive. La enésima derivada, evaluada obviamente en x igual a 0. Digo en x0. Y si nos fijamos, entonces va a ir aquí entre 2 por 3 y así. Entonces me queda entre n factorial, ¿verdad? Entonces podemos determinar todos esos coeficientes que no conocíamos conociendo la derivada, que es la serie de Taylor, ¿no? Si digan, bueno, cuando nosotros vimos, bueno, creo que en Mate 1 lo revisamos, no nos metimos tanto en problemas de si había convergencia o no, porque, bueno, ahí nada más nos interesaba ver cómo se comportaba con respecto a las derivadas, ¿no? Pero sí es importante que veamos dónde está, en qué intervalo existe y que podamos determinar en qué intervalo es convergente, ¿no? Puede tener un intervalo infinito, pero siempre hay que revisar en dónde es convergente, ¿no? Entonces ya tenemos la serie de Taylor, ¿no? Ya vamos a ver una última relación que nos va a permitir ya ahora sí empezar a trabajar con bueno, dos últimas relaciones que nos va a permitir ya empezar a trabajar con las funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos ahora que la suma desde n igual con 0 hasta infinito de AN por x menos x0 a la n es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito desde bn por x menos. Allá me fui todo chueco. Es igual, ¿no? Ya para... Ahí está. N igual a 0 infinito de bn por x menos x0 a la n, ¿no? Entonces, para cada x en el intervalo abierto con centro en x0, o sea, ya tenemos nuestro intervalo de convergencia y sabemos que en ese punto estamos trabajando, ¿no? Entonces, que se puede cumplir, o bueno, lo que se va a cumplir es que AN es igual a BN, ¿no? También podemos entonces ver, comparar series, ¿no? Es lo que vamos a estar haciendo más adelante, ¿no? Entonces podemos ver que estas van a ser iguales, ¿no? Para n igual a 0,1 hasta n. Observen que si la suma de AN, bueno, n desde n igual a 0 hasta infinito, si la suma es igual a 0, entonces ¿qué tendrían que suceder?
dada esta relación que decimos que tenía que ser todos los coeficientes iguales, entonces cada uno de los coeficientes tendría que ser igual a 0, ¿no? Que si se cumple esto, entonces A0 hasta AN son iguales a 0, ¿no? Para que se pueda cumplir esta relación. Ahora, por otro lado, si F tiene, eso es también, si F tiene una expansión de Taylor, no siempre se va a cumplir, ¿no? Pero si llegamos a poner una función que tenga una expansión de Taylor, la función se conoce o se le dice que es una función analítica. Bueno, déjame pongo explícitamente la serie de Taylor. F de X es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de Fn de x0 entre n, este es el coeficiente, ¿no? Que yo estoy terminando a través de las derivadas, que multiplica a x menos x0 a la n, ¿no? Con radio de convergencia, x menos y. X menos x0 menor que ρ. Entonces decimos que son analíticas, ¿no? Hay un segundo. F de X es analítica en X0. Que es donde tiene la expansión, ¿no? Entonces, esto va a ser importante porque, bueno, vamos a ver para empezar cuando estamos trabajando con las, ¿cómo se llaman? Con las ecuaciones diferenciales, que sí, vamos a, no sé, esto por qué me apareció. Vamos a ver las funciones o los coeficientes que estamos tomando ahora como funciones que están multiplicando la ecuación diferencial. De entrada le vamos a pedir que sean por lo menos, bueno, de entrada vamos a pedirle que sean polinomios, ¿no? Para que sea mucho más sencillo. Y luego vamos a ver que vamos a poder resolver todas o cualquier ecuación de segundo orden si tiene una función analítica. Son ahorita la restricción que podemos pedirle, ¿no? Pues, ¿cuáles son las funciones analíticas que podemos encontrar? Pues como ya estuvieron viendo ustedes, bueno, en algún momento que trabajan con series de Taylor, pues por ejemplo la exponencial es una que le podemos encontrar una expansión, el seno, el coseno, cualquier polinomio, obviamente. Una función 1 entre x, por ejemplo, va a ser una función que no sea analítica, ¿verdad? Porque no podemos encontrar como tal la expansión, ¿no? Entonces, nada más es esa como la restricción y que podamos identificar cuáles sí y cuáles no podemos trabajar, ¿no? Eso sería el único caso, la única consideración aquí. Entonces, ahora sí, ya para terminar hoy, vamos a ver el cambio en el índice, que es lo que, bueno, de alguna manera era parte de la tarea, ¿no? Entonces, cambio. En el índice de la suma. Les digo, y esto nos va a interesar para que podamos operar entre ellas. Si, por ejemplo, yo tengo una segunda derivada y la segunda derivada de y tengo y mismo en una misma ecuación diferencial, pues a lo mejor yo quiero sumarlas. El problema va a ser que la segunda derivada, si la tengo yo, va a empezar en 2 y la función y va a empezar en 0, ¿no? Entonces necesitamos ajustar esto para que los operadores sean iguales. Por un lado, los de la potencia, que tengamos a la misma potencia porque sabemos que tenemos que sumar componente a componente y que sepamos que inician en el mismo punto, ¿no? Para que por lo menos sepamos con qué coeficiente estamos trabajando. Entonces, aquí observen que el índice de una suma es mudo. Es decir, es como las integrales. Nosotros podemos poner cualquier valor y se va a cumplir. Nada más tenemos que tener cuidado de que se vayan, de respetar cuál es el estilo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a querer hacer aquí.
nosotros vamos a poder a lo mejor cambiar el índice, adaptarlo a nuestras necesidades y trabajar con él. Y después, si queremos, lo podemos regresar, ¿no? No pasa nada. Si es mudo, lo podemos utilizar una variable a lo mejor complementaria y luego la regresamos. Vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo. Escriban la suma desde n igual con 2 hasta infinito de a n x a la n. Nada más, ¿no? Escribamos esta suma con el índice iniciando en 0. Entonces, de aquí es lo que queremos quitarnos, ¿no? Que ya no inicie en 2, sino inicie en 0, ¿no? Le digo, a lo mejor esta está representada una segunda derivada y yo voy a querer operarla con la otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es poner una complementaria, les digo, ¿no? Tomemos el índice tal vez m igual a n menos 2, por ejemplo, ¿no? En este caso, si yo lo sustituyo, esto implica que n es igual a m más 2. Y entonces, ahora sí, si yo sustituyo 2 que está iniciando la suma original con este nuevo índice, entonces cuando yo lo pongo aquí 2 menos 2 me va a iniciar en 0, ¿no? Entonces, esto implica sí. Esto implica que la suma ahora va a ir desde m igual a 0 hasta infinito, ese no va a cambiar. Y a n, ¿quién sería ahora? Sería a la m más 2. Y por otro lado, x también va a ser x a la m más 2. Yo aquí, ese va a ser la complicación de esta técnica, como ustedes van a ver mucho más adelante, ¿no? Aquí el problema va a ser eso, ¿no? Que nosotros necesitamos que este índice empiece siempre en el mismo camino que para las dos sumas, pero además que también la potencia de x esté también igual, ¿no? Para que podamos operar entre ellas, ¿no? Aquí este problema nada más como para ejemplo, nada más tenemos que cambiar el índice que iniciara a 0, pues ya lo tenemos así, ¿no? Sin importarnos cómo queda la potencia de x, ¿no? Y podemos ir sustituyendo. Por ejemplo, aquí, si teníamos n igual a 2, lo sustituimos. Aquí me quedaba a 2 por x cuadrada y después quedaba a 3 por x cúbica y así, ¿no? Y ahora, si yo sustituyo m igual a 0, me va a quedar lo mismo, ¿no? A 2 por x cuadrada, para m igual a 1 me va a quedar a 3 por x cúbica y así, ¿no? Y de esto, como les decía, esto lo podemos reescribir nada más por, si quieren, por simpleza, para que sea más fácil trabajar, que no nos confundamos. Lo podemos regresar, ¿no? Tomemos ahora que n es igual a m, me quedará n igual a 0, de n igual a 0 hasta infinito, de a n más 2 por x a la n más 2, ¿no? Nada más hay que tener cuidado que no nos confundamos, que, bueno, a la hora de sustituir las n, ¿no? Este nada más es un índice cualquiera, no pasa nada, entonces lo podemos poner como quieran ustedes, ¿no? Vamos a ver un último problema hoy. Se lo he tardado, bueno. Les dejo un problema, bueno, vemos uno último y les dejo uno de tarea y ya. Entonces, por ejemplo, escribamos la serie desde n igual con 2 hasta infinito de n más 2 por n más 1 por a n por x menos x0 a la n menos 2. Por ejemplo, de forma que tengamos x menos x0 a la n, ¿no? Como les decía, ¿no? En algunos casos nos va a interesar adaptar el índice que empiece a 0, no sé, depende de la aplicación. Y en algunos casos a lo mejor nos va a interesar
que más bien la potencia, la llevemos a que esté a la n nada más, ¿no? En muchos de los casos nos va a interesar que revisemos las dos cosas, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso se ve también, por ejemplo, yo lo que necesito es tomar que m es igual a, tomemos, aquí se ve muy clara cuál es la condición, tomemos que m es igual a n menos 2. De esa forma, sustituyendo aquí ya me va a quedar a la m, y esto implica que n es igual a m más 2. Entonces, esto implica que la suma, aquí como me quedaría para el índice, aquí entonces como yo tengo para n igual a 2, me quedaría en m igual a 0, ¿no? M igual a 0 va a estar iniciando hasta infinito, y luego aquí me va a quedar, cuando n lo sustituyo, entonces me va a quedar m más 2 me va a quedar m más 4, aquí me va a quedar m más 3, aquí me va a quedar a la m más 2 por x menos x0 a la m. Y ya, entonces ahora sí lo llevamos a la forma que nos interesaba, ¿no? Casualmente, en este caso, ya tenemos potencia nada más a la m, y nos quedó también directamente que el índice está iniciando en 0, ¿no? Si era lo que nos interesaba. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer también en la tarea. Ustedes tienen unas notaciones ahí y tienen que nada más ir adaptando el índice para que quede como se les pide. No recuerdo si les pido que inicien en 0 o que vayan viendo la potencia, ¿no? Que es la que adapte. Porque les digo, nos va a interesar eso porque los vamos en algún momento a sumar estas series entre ellas o operar entre ellas, ¿no? Para cuando hagamos la sustitución en las funciones, ¿no? Pero eso lo veremos la siguiente clase, ¿no? Ya por último, déjenme les pongo este problema de tarea, y si no, con eso empezamos el próximo, el miércoles, ¿no? Entonces, escriban la expresión x cuadrada por la suma desde n igual con 0 hasta infinito, r más n por a n por x a la r más n menos 1, como una serie con término x r más n. Ya queremos quitarle este signo menos que tenemos aquí, ¿no? O menos 1 que tenemos aquí, ¿no? Entonces, se ve que podemos tomar que entonces m sea igual a n menos 1. Entonces, cheque nada más ahí cómo quedaría tomando m igual a n menos 1, cómo se adapta el signo, pero una cosa aquí, que es para considerarse. Aquí observen que tengo una x por afuera, ¿no? Entonces, esta habría que meterla a la suma, porque aquí tengo x que están operando sobre el operador sigma, pero esta x cuadrada la dejamos afuera porque no tenía ningún término en n, ¿no? Pero si queremos empezar a operar, tenemos que meterla, ¿no? Entonces ahí tendríamos que meter ese 2, ver cómo nos queda el índice y entonces ahora sí podemos adaptarlo, ¿no? En este caso se ve, digo así a ojo, que me va a quedar un x a la r más n más 1. Entonces tendría que tomar m igual a n más 1, ¿no? Y ya ir adaptando todos los demás términos que queden ahí. No importa en realidad cómo nos quede esto, si se empieza a complicar esta parte, no pasa nada porque ya vimos que esos son los coeficientes que en algún momento vamos a querer determinar, porque como ya vimos, si tenemos, si tenemos dos funciones que sean iguales, ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo puse? Bueno, ya no me acuerdo dónde lo puse, pero si tenemos dos funciones, esta de aquí, que sean iguales, entonces nada más tenemos que ver cómo son los coeficientes, ¿no? Es con lo que vamos a estar trabajando en las siguientes soluciones, ¿no? Pero eso entonces era lo importante. Ahorita ya tenemos cómo trabajar como los índices. Y lo que vamos a empezar a hacer la siguiente miércoles es eso, ¿no? Tomamos las series, las derivamos y las sustituimos, ¿no? Y hacemos, bueno, ya un par de operaciones. Para comenzar, les digo, para que sea mucho más sencillo empezar a ver cómo funciona, vamos a empezar a trabajar primero con polinomios. Nada más vamos a ir igualando todos los polinomios. Y luego ya podríamos trabajar con cualquier tipo de función analítica. Siempre y cuando sea analítica, podemos nosotros expandirla
y ver cómo se comportan los coeficientes, ¿no? Entonces ya, a partir de la siguiente semana empezamos con solución de ecuaciones de segundo orden por la ley por series de potencias, y luego vemos la ley de Frobenius, que pues, es una cosa similar, nada más cómo bueno, cómo se trabaja con ella, ¿no? Obviamente vamos a trabajar primero con puntos ordinarios, todavía no los defino, pero bueno, la siguiente clase también ya defino los puntos ordinarios y los puntos singulares, ¿no? Nada más que sea la diferencia, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda de, bueno, de estas. Sí, una función analítica es así, directamente que tiene una expansión de Taylor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos, sea el seno de X, la exponencial de X, bueno, un polinomio, obviamente, pero una que no es analítica, 1 entre X. Ese sería un ejemplo de una que no es analítica, ¿no? En X igual a X0, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa sería nada más. Entonces, cualquiera que podamos hacer la expansión de Taylor, vamos a poder utilizarla ahorita. Bueno, vamos a poder resolverla con la serie de potencias. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, si no hay dudas, bueno, de esto, échenle un ojo. Bueno, ya saben que, bueno, ya ustedes ya, pues de alguna manera ya tienen experiencia en estos semestres, ya vamos en el cuarto. Ya saben que siempre al final del semestre se pone todo complicado, ¿no? Porque los tiempos empiezan a apretar y empezamos a ver mucho material, ¿no? Entonces volví a subir una tarea, échenle un ojo, les puse bastante tiempo para entregarla, si se fijan, no se entrega la siguiente semana, porque la siguiente quiero no dejar tarea para no hacerlo tan pesado, ¿no? Entonces échenle un ojo nada más para empezar a ver. Te digo, todavía no vimos nada para resolver esa tarea, pero ya a partir del miércoles lo vamos viendo, ¿no? Bueno, ya les había comentado, creo que la siguiente semana quiero hacerlo una semana medio descanso, en el sentido de que no ver tantos material nuevo y más bien revisar lo que vieron con Luis. Entonces voy a ver una cosa rápida de la teoría sin meterme a la parte de programación. Nada más una cosa rápida de la teoría para los métodos numéricos, de cómo se implementan, como método bueno, todos los métodos, inclusive los que son adaptativos. Y bueno, luego ya regresarán con Luis a ver esta parte de la implementación como tal, ¿no? Pero obviamente para eso no voy a dejar tarea, ya tuvieron bastante tarea con Luis, entonces igual les subo, que siempre estoy diciendo que les voy a pasar mi Git, pero no lo he subido, pero bueno, ahí tengo varios programas para que los echen un ojo. Obviamente son programas hechos por un físico, así que no hay nada optimizado, nada, voy bien secuencialmente, pero bueno, les da una idea, ¿no? Bueno, entonces la semana que entra, digo, les digo este paréntesis para que, digo, si empiezan a sentir ya el cansancio del semestre, el siguiente semana tenemos un poco de descanso y luego ya regresamos, bueno, las otras semanas a terminar ahora sí con el semestre como tal, ¿no? Bueno, entonces ahora sí. Ya se me olvidó subir la tarea, el PDF. Ahorita se lo subo. Ahí lo tengo en el drop, entonces no hay problema. Ahorita sí lo tengo aquí. Sí se me olvidó, pero ahorita se lo subo sin falla. Entonces, bueno, si ya no hay dudas, nos vemos el próximo miércoles. Vale, nos vemos, hasta luego. Perdón, nada, es una duda rápida. Sí, dime. Por ejemplo, en la tarea donde se escribe la expresión con el término X a la Rn, si es válido, por ejemplo, dejar en una serie al final el término X, bueno, un término X con alguna potencia fuera de la suma, por ejemplo. Déjame ver rápido, lo estoy abriendo. Un segundo. Luego se traba, se tarda más bien. Sí, bueno, era más que nada en referencia a lo último que puso. Sí, en el 5, ¿verdad? Dices. Sí. Aquí lo que me interesa aquí es que, por ejemplo, tú pudieras factorizar, bueno, digamos, factorizar el operador sigma. O sea, que pudiéramos eso juntarlo en una sola suma. Entonces, es que, bueno, no entendí muy bien cómo te está quedando, pero tú intenta eso, ¿no? Que tú pudieras poner todo agrupado en una sola suma. Ok, sí, está bien. Muchas gracias. Ajá. Sí, esa Hasta sería luego. la idea. Si no, en la siguiente hacemos a lo mejor otros problemas para a ver si más o menos similares a los de la tarea. Digo, ya sería nada más para saber cómo era, pero sí creo que sí con eso te puede ayudar mucho más.
Bueno, si no hay más dudas, nos vemos ahora sí el próximo.